Amén. Vamos a retomar hoy día nuestro estudio histórico-teológico del Evangelio según San Mateo. Y vamos a comenzar con el capítulo 2, haciendo una retrospectiva. eh, Cuando leímos el capítulo 1 de este Evangelio tan particular y tan hermoso, eh, aprendimos algunas cosas para poder guardarlas, para poder tener entonces claro cómo este hombre vulgar, con una ocupación bastante poco valorada en el Israel del primer siglo, fue llamado por el Señor entonces, y él posteriormente escribe su experiencia con el Maestro en este Evangelio, que está escrito justamente para sus connacionales, para sus hermanos de nación, ¿cierto? Para Israel. Porque lo que hace Mateo en el capítulo 1 es reafirmar al Señor Jesucristo como el Mesías prometido en las Escrituras. Y aprendimos entonces que este rey que viene, ¿cierto?, el rey prometido, iba a ser también el rey perseguido y también iba a ser el rey que viene nuevamente. Esos son los tres grandes rasgos que el Evangelio de Mateo desgrana en su relato. Y hoy, retomando, ¿cierto?, el estudio en el capítulo 2, vamos a leer desde los versículos 1 al 15. Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos 1 al 15. Si ya lo tienen, entonces le damos lectura a la palabra del Señor. Dice así la Escritura: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque sí, así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Oremos.
Padre Celestial, en esta noche te damos gracias por tu palabra, Dios mío. Alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias por el tiempo que tú nos permites reunirnos, Señor, en torno a la Escritura. Gracias por la comodidad, gracias por los medios que tú nos presentas, Señor, para poder llevar adelante este trabajo. Dios mío, te pedimos como siempre que tú en esta hora nos liberes, Señor, de toda carga. Dios mío, que todo aquello que nos preocupa como seres humanos, todo aquello que nos ata a este mundo, Señor, tú lo puedas tomar en tus manos, Señor, y libertarnos de todas esas cosas, para que así en un solo espíritu podamos, Dios mío, poner la atención donde nos conviene, Dios, que es estar, Señor, a tus pies escuchando tu palabra. Oramos en esta hora por nuestros hermanos a quienes no nos podemos ver. Te pedimos, Señor, que en tu misericordia tú puedas estar con ellos en este momento. Señor, que los ayudes, que si están pasando por una situación difícil, tú puedas, Señor, ser también el consuelo, el alivio que ellos esperan. Dios mío, te agradecemos todas estas cosas y te pedimos, Señor, todo esto en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, podemos entonces, de esta escritura que hemos leído, podemos sacar 3 puntos principales para poder, ¿cierto?, desglosar este trozo de la escritura, ¿cierto? Tenemos, ¿cierto?, el protagonista principal, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey prometido. Un segundo punto sería entonces la adoración de las naciones. Y un tercer punto sería la preservación del Mesías a través de la providencia de Dios, ¿cierto? El Evangelio de Mateo constituye uno de los relatos que son más ricos respecto de la infancia de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y no solamente registra hechos que son históricos, sino que también interpreta esos hechos a la luz del Antiguo Testamento. O sea, las escrituras que tenían los judíos, ¿cierto?, daban cuenta del Mesías prometido, de este libertador que vendría entonces a levantar el yugo de la esclavitud de Israel. Y como aprendimos entonces estudiando el primer capítulo, el pueblo en general y también los escribas y los rabinos tenían esta idea de que este Mesías que venía, ¿cierto?, era un Mesías que los iba a libertar de estar bajo la bota de los romanos, que los iba a libertar de esta ocupación opresiva que el imperio ejercía entonces en ese tiempo en la provincia de Judá. Y había esta idea, pero la Biblia nos mostraba desde el principio de que la libertad que el hombre necesitaba, que la nación de Israel necesitaba, y que todos los hombres a través de la historia necesitan, no es la libertad de una opresión humana, sino que es la libertad, ¿cierto?, de la opresión del pecado. Y este rey prometido en estas escrituras era la cabeza de un reino espiritual, en el cual todos aquellos que le recibieran, ¿cierto?, iban a participar de esta libertad, de esta liberación del yugo que el pecado ejerce sobre los seres humanos. Y tenemos entonces este cuadro cuando el Señor irrumpe en la historia, y nos dice la Escritura entonces que estaba este matrimonio, ¿cierto?, con su pequeño hijo en cierto lugar ahí en Belén. El Señor Jesús ya había nacido. Y lo primero que tenemos entonces es que aparecen estos magos. La Escritura los llama magos, pero realmente ellos no eran magos, sino que eran sabios, eran personas que estudiaban el movimiento de los astros, que estudiaban las matemáticas. Y
los entendidos, los historiadores, teólogos y todas estas personas dicen que ellos ya conocían la historia del Mesías prometido desde los tiempos de que Daniel estuvo cautivo en Babilonia. Y que la influencia de este hombre de Dios en el imperio persa habría sido entonces la llave, la clave para que estas escrituras fuesen conocidas por estos sabios. Y es interesante notar que ellos llegan preguntando, si vamos a la escritura, dice el versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? O sea, de alguna forma, ellos ya sabían que el Mesías había nacido. Recuerden, son hombres que vienen desde una cultura distinta, desde una distancia muy grande, a Jerusalén, y llegan preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y podemos entonces tener ahí la primera muestra de la providencia divina, entonces para hacer esta noticia pública. Hombres que no tenían quizá hasta un poco antes ningún contacto con la cultura judía, ¿cierto? Vienen para básicamente conocer al rey de los judíos que ha nacido y adorarle. Es interesante notar este detalle, ¿ya? Y el otro protagonista que encontramos aquí es el rey Herodes, ¿ya? Este hombre que tenía una ascendencia que no era judía completamente, ¿ya? Él había nacido de un hombre idumeo o edomita, descendiente, ¿cierto?, de Esaú. Su padre se llamaba Antipatro el Idumeo. Ese era el nombre que tenía, ¿ya? Y este hombre llegó a ser rey de Israel, impuesto por los romanos. Entonces, su reinado, por así decirlo, los judíos lo consideraban ilegítimo, porque él no era de una ascendencia real por el linaje de los reyes de Israel, ¿ya? Él fue como un dictador, alguien lo puso ahí, en este caso los romanos, y entonces su reinado no tenía legitimidad. Los judíos lo miraban con recelo. Y por esto mismo, él entonces, al enterarse de esta noticia, de que este rey nació en alguna parte, se puso nervioso, obviamente. Dijo, alguien está amenazando mi reinado. Y de alguna forma Herodes se entera, ¿cierto?, de que estos sabios vienen de Oriente para venir a ver a este rey que ha nacido. Y dice la escritura ahí en el versículo 3 del capítulo 2, dice que oyendo esto, el rey Herodes se turbó y a continuación añade, y toda Jerusalén con él. O sea, esta no era una cuestión solamente particular, una preocupación particular de Herodes, ¿cierto?, que sentía amenazado su reino, sino que la escritura dice que todo Jerusalén. Y es interesante notar también este detalle. ¿Por qué todo Jerusalén? Si el Señor Jesús nació en el más completo anonimato, ¿ya? Los judíos no creían. Lo vemos después, o más adelante, cuando leamos el resto del Evangelio, nos vamos a encontrar que los judíos nunca creyeron en Jesús como el Mesías. Nunca le aceptaron, nunca lo recibieron. Entonces, es una buena
pregunta que nos podemos hacer es: ¿por qué toda Jerusalén se turbó? ¿Qué es lo que ocurrió allí? Llegaron estos hombres de Oriente, ¿cierto? Relacionados ellos a lo mejor con el estudio de los astros, ¿cierto? De la astronomía, de las matemáticas y todo ese tipo de cosas. A ver a este rey que nacía. Y ahora, cuando Herodes le pregunta a los escribas y a los fariseos, ¿cierto? Que eran los religiosos de su tiempo, los cuales obviamente eran los que sabían exactamente todo esto de las escrituras, los llama y les pregunta: ¿dónde? ¿Ya? Entonces los fariseos y los escribas le dijeron: en Belén. Belén es una aldea pequeñita que está a unos cuantos kilómetros de Jerusalén. Una aldea pequeña, insignificante. Y entonces Herodes trama en su mente, ¿cierto?, esta treta para engañar a los magos y para de alguna forma hacer a un lado esta amenaza. Le pregunta a estos hombres y ellos les citan una profecía que está en el libro de Miqueas. Ahora, si usted lo puede buscar conmigo ahí en su Biblia, Miqueas 5:2. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Dice así la palabra del Señor. Dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverán con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y este será nuestra paz. En la primera parte del versículo 5 termina entonces esta profecía del profeta Miqueas referente a nuestro Señor Jesucristo. Y es por esto que los escribas y los fariseos le dicen al rey: no, los profetas han dicho que el Mesías nacerá en Belén. Y a continuación, ahí en el versículo 7, leemos entonces del capítulo 2 de Mateo. Dice que inmediatamente este hombre, que era Herodes, era un hombre muy inteligente, era un constructor. La mayoría de las ruinas que quedan de aquel tiempo, la mayoría de ellas fueron edificios que Herodes mandó construir, ¿cierto? Tenemos ciudades en la costa mediterránea de Israel, un puerto gigantesco que Herodes construyó que se llama Cesarea del Mar, diferente de Cesarea de Filipo, ¿cierto? Tenemos el Herodión, ¿cierto?, que finalmente fue su tumba, también ahí en Masada. El segundo templo de Jerusalén fue obra de Herodes el Grande también. Y demoró varias décadas, casi 4 décadas en ser construido, ¿cierto? Él murió sin verlo terminado. Entonces, tenía este rasgo ¿cierto?, de estas obras monumentales, de construirlas, de financiarlas, ¿cierto?, de gestionarlas. Pero tenía un lado también más oscuro, ¿cierto? Era un hombre, según los historiadores y los escritores bíblicos, también era un hombre muy cruel. Mandó asesinar a miembros de su propia familia.
Algunos cronistas, entre ellos Flavio Josefo, historiador judío del primer siglo, acuñaron la frase de que era mejor ser el perro de Herodes que el hijo de Herodes. Era un hombre muy cruel y sanguinario. Y lo vemos aquí reflejado, ¿cierto?, en el versículo 7. Inmediatamente después que él tiene este encuentro con estos sabios que vinieron de Oriente, él inmediatamente maquina en su mente y en su corazón oscuro, ¿cierto?, la forma de eliminar esta amenaza que es este rey que ha nacido. Leemos entonces ahí en el versículo 7, dice: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ahora sabemos que sus intenciones no eran ir a adorar a este niño, sino que era para ir a matarlo, ¿cierto? A deshacerse de esta competencia. Y bueno, y vemos entonces que los magos finalmente van a Belén. Los magos en esta porción de la Escritura, estos hombres sabios de Oriente, representan a los gentiles, representan a las naciones, a aquellos que no eran judíos, que se postran entonces delante del rey prometido y le traen regalos, ¿cierto?, de linaje especial, regalos para un rey. Estos extranjeros, ¿cierto?, que no tenían absolutamente ningún vínculo, ¿cierto?, como dijimos antes, con la cultura judía, con la religión judía, menos aún con las profecías acerca del Mesías. Es sorprendente esto, que vengan y que iniciaron un viaje desde tan lejos, ¿cierto? Ellos vienen de Oriente. Los escritores los bíblicos, los entendidos y muchos teólogos apoyan la teoría de que estos hombres venían de lo que hoy conocemos como Irán, ¿cierto?, como Persia en esos tiempos, que vinieron de allí. Y es un largo camino desde la Mesopotamia hasta Israel. Entonces hay algo ahí también interesante que notar. Vienen estos magos, se encuentran, se postran delante de este niño. Y hay algo también interesante que notar aquí. Los primeros adoradores registrados aquí en el Evangelio de Mateo son gentiles, no son judíos. Y eso también es una cuestión interesante. Los regalos que le presentan también, dicen, tienen un profundo simbolismo. El oro reconoce, ¿cierto?, la realeza. El incienso apunta a su dignidad divina. Sabemos que el incienso era una parte importante del culto a Dios en el tabernáculo del Antiguo Testamento. Y la mirra, que es una hierba amarga, anticipa proféticamente, ¿cierto?, su sufrimiento y su muerte. Ya, mientras los magos adoran, Herodes conspira. Ese es el cuadro que tenemos entonces general aquí en este momento tan importante para todos los seres humanos que van a vivir a través de toda la historia, que es, ¿cierto?, el cumplimiento de la promesa de Dios, de un Salvador, de aquel que nos iba a librar de la esclavitud del pecado, desde el que vendría, ¿cierto?, a ofrecernos
paz, amor, justicia, en un reino que no tendrá fin. Es importante notar que cuando Jesús nace en Belén, en esta aldea insignificante, en un lugar no apto para que un bebé nazca, la providencia de Dios se hace presente allí. Y no solo la providencia, sino también su gracia, al regalarnos, ¿cierto?, a nuestro Salvador. El gran reformador Juan Calvino habla acerca de este acontecimiento de los magos adorando al Señor, como lo siguiente, dice, Calvino dice, y observa que los magos, dice, constituyen una primicia de la futura reunión de las naciones alrededor del Evangelio de Dios. Entonces vemos que este niñito pequeñito, nacido aquí en aquella aldea, ¿cierto?, en esas condiciones, tiene una gran significancia, un gran simbolismo. Y no es entonces menor que estos hombres paganos, ¿cierto?, extranjeros, fuesen los primeros en llegar a adorar al niño Jesús. Y vemos también la mano de Dios, la providencia de Dios también en lo que ocurre a continuación. Venían estos hombres siguiendo esta estrella. Cuando llegan al lugar donde la estrella se detuvo, y esto tiene también connotaciones bastante interesantes. O sea, ¿qué estrella podría haber? Sí, hay muchos astrónomos que se hacen esta pregunta. ¿Qué estrella fue la que venían siguiendo estos hombres? ¿Cierto? Para esa época en la que Jesús nace, que según los historiadores bíblicos, fue en el tiempo de primavera, porque la Escritura dice que los pastores hacían, ¿cierto?, su campamento junto con sus ovejitas en el campo. Para que ello ocurriese tenía que haber buen tiempo, ¿cierto?, agradable para estar afuera, en las veranadas donde los animales iban a pasear. Entonces dicen los astrónomos que en esa época del año, sobre el cielo de Israel, no hay ninguna estrella prominente, ninguna estrella brillante como esta estrella. Entonces vemos ahí también un acto quizás sobrenatural de Dios al poner esta guía para estos hombres. Y dice que la Escritura, que cuando ellos la encontraron, dice que en el versículo 10, si usted lo lee conmigo, dice, y al ver la estrella, dice, se regocijaron con muy grande gozo. Dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Al entrar en la casa, sabemos que cuando José, María, llegaron ellos a Belén, no había, dice, lugar donde posar, estaba lleno. Entonces, ¿qué hicieron? Tienen que haber entrado en este pesebre, en este lugar que era la parte baja de una casa. La gente vivía arriba y abajo guardaba los animales. Así que es probablemente el lugar más seguro de donde Jesús nació, en un pesebre rodeado de animalitos. ¿Ya? Pero ahora la Escritura nos dice que está en una casa. O sea, seguramente luego del acontecimiento, ¿cierto?, del nacimiento de Jesús, ellos sí pudieron de alguna forma instalarse en un lugar más cómodo, más apropiado para criar un niñito pequeño, ¿cierto?, un bebé. Sabemos que en aquellos tiempos había muy
muy pocas, digámoslo así, probabilidades de que un niño llegara a la edad adulta, porque habían enfermedades, no se conocían muchos remedios, ¿cierto? La profesión de los médicos no estaba generalizada como lo tenemos hoy. No había conocimiento de medicamentos ni ninguna de esas cosas. Entonces, muchos niños morían a edad temprana. Entonces, había que cuidarlos y cuidarlos muy bien. Y seguramente este cuadro que nos presenta la Escritura aquí quiere decir entonces que de alguna forma María y José con su pequeño hijo lograron, ¿cierto?, encontrar un lugar mucho más apto para criar al niño Jesús. Dice la Escritura que ellos entraron a esta casa y al ver al niño, dice que se postraron, le adoraron y le presentaron sus regalos, ¿cierto? Y ya dijimos que estos regalos tienen una significancia teológica especial. Y vemos entonces una vez más la providencia de Dios ahí en el versículo 12 cuando dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y vemos la mano de Dios aquí preservando, ¿cierto?, a Jesús, porque se venían tiempos difíciles, ¿cierto? Entramos en la segunda fase o en el segundo aspecto del Evangelio de Mateo, que es el rey perseguido y el rey rechazado, ¿cierto? Primero el rey prometido, vimos en el capítulo 1 cómo Dios cumple su promesa a través del linaje real de Israel. Viene Jesús al mundo y ahora comienza entonces esta otra etapa en que primero va a ser perseguido por Herodes, ¿cierto? Y luego va a ser rechazado por su propio pueblo. Y leemos entonces ahí en el versículo 13, dice, después que partieron ellos, o sea, los magos, dice, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño de nuevo. ¿Se acuerdan que en el capítulo 1 José también recibe una revelación por sueño de parte de Dios, que le dice que reciba a María en su casa, que el niño que ella va a tener es ¿cierto?, es por el Espíritu Santo, que no la rechace. Y vemos nuevamente el mismo patrón, ¿cierto? Encontramos esta revelación en sueño para José y el Señor le dice, levántate y toma al niño y a su madre, versículo 13, primera parte, dice, y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. José recibe esta revelación, él no espera. Revelación de sueño, eso quiere decir que fue en la noche. O sea, él recibió esta revelación e inmediatamente, nuevamente obedece, ¿cierto? Toma a su esposa, toma al niño y huye. De noche, dice la Escritura. Obedeciendo la voz de Dios, entonces, y toma a su familia y se va entonces a Egipto. Dice, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y sabemos que la historia, la Biblia y también los cronistas antiguos también nos dicen lo que Herodes hizo. Cuando él se vio engañado por los magos, ¿cierto?, por estos sabios, ¿qué es lo que él hace?
Él llama al jefe de su guardia y dice: mátame a todos los niños de recién nacido hasta los 2 años. Fue lo que hizo este hombre, tratando entonces de eliminar esta amenaza que suponía un nuevo rey en Israel. Por supuesto, él estaba absolutamente ajeno, ¿cierto?, al carácter espiritual de la realeza de Jesús. Él estaba absolutamente ajeno, ¿cierto?, a la piedad. Él lo único que tenía en su mente era, ¿cierto?, su propia bienaventuranza, su propia seguridad. O sea, aquí el único rey que hay aquí es yo, soy yo. Y entonces mostrando esa otra cara oscura, cruel, ¿cierto? Y entonces tenemos que la familia huye de noche a Egipto. Y ocurre que Herodes muere muy poco tiempo después. Los teólogos, los entendidos, dicen que la estadía de José en Egipto pudo haber sido de un par de semanas, 3 semanas. Herodes reinó en Israel 36 años, desde el año 40 hasta el año 4 antes de Cristo. O sea, él murió poquito después que nació Jesús. Herodes el Grande, ¿cierto? Este patriarca, porque tenemos en la Escritura otros Herodes que aparecen después, ¿cierto?, que son sus hijos. Pero él muere muy poquito tiempo después que el Señor Jesús nace. Y por supuesto vemos la mano de Dios en todo esto, la providencia divina actuando, preservando, ¿cierto?, al Mesías, sacándolo de la zona de peligro, hasta que el peligro pasara. Y eso ocurre entonces cuando Herodes muere y es sepultado ahí en el mismo edificio que él mandó construir. Es interesante notar que nada ocurre, absolutamente nada en el relato bíblico ocurre por accidente. Este pasaje nos enseña acerca de la providencia divina, las promesas cumplidas, ¿cierto?, el peligro, ¿cierto?, que viene desde el mundo, personificado en este rey cruel y despiadado que fue Herodes el Grande. Él representa en esta escritura la oposición, ¿cierto?, el corazón duro que se resiste al señorío de Dios. Y esto nos deja entonces una pregunta que podemos hacer nosotros después de observar todo este cuadro. Y la pregunta sería esta, dice: ¿nos acercaremos a Cristo para adorarlo como los sabios de Oriente? ¿O intentaremos, como Herodes, ¿cierto?, conservar nuestro propio trono? Es una pregunta interesante para que nosotros podamos meditar respecto de esto. Hay muchos aspectos que vamos a ir descubriendo mientras estudiamos el Evangelio de Mateo. Y en este momento entonces nos quedamos aquí con el Señor y sus padres en Egipto, con la matanza de los niños, de mano de este rey, y de cómo Dios nos enseña a través de estos pequeños versículos de
que Él está siempre en control de todas las cosas. Nada escapa, ¿cierto?, al control de la mano poderosa de Dios. Y no nos queda más que pedirle al Señor cada vez que nosotros oramos, porque es difícil. Esto lo hablábamos también en el estudio bíblico del día miércoles, estudiando la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y el título del mensaje era que estábamos nostálgicos, o Pablo estaba entonces nostálgico por irse a casa, ¿cierto? Homesick, como le llaman los kiwis, ¿cierto? Y hablábamos de la identidad de los cristianos en el Señor, y hablábamos de que este realmente no es nuestro lugar. Este no es nuestro hogar. Pasamos por aquí de forma breve. ¿Cuánto dura la vida, el promedio de la vida de un ser humano? Es breve. O sea, yo les hacía la referencia a los hermanos que hay un himno que dice: no puede el mundo ser mi hogar. Y es verdad. No podemos entonces aferrarnos nosotros, ¿cierto?, a nuestro propio trono como Herodes, ¿cierto?, y sentirnos amenazados, porque en realidad nada de lo que hay en este mundo nos pertenece. Nuestra única pertenencia es a ese Rey que nos fue prometido, que nos fue dado por Dios, y que es el único capaz de poder libertarnos de la esclavitud. Amén. Nos quedamos ahí.